Camino y destino. La construcción que tú realizas para vivir bien o vivir mejor. Semana Santa. Semana de reflexión. Comenzaré con una pregunta. ¿La Semana Santa 2021 es igual que las anteriores? ¿Hoy es diferente? ¿Qué experiencias la han marcado? Muchos correos y llamadas me han cuestionado al respecto a regis.tanatóloga@gmail.com o a mis diferentes redes, que ya son muchas que ya ni me acuerdo, pero ahí el que quiera seguirme en mis redes. ¿Y qué mejor fecha para hacerlo, independientemente de tu profesión de fe? Al venir hacia acá, sí invita a estar un poquito más tranquilos. La pasión, muerte y resurrección de Cristo para los creyentes nos da un sentido de vida, de ese que habla Víctor Frank y que plasmó en un libro en 1946, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, y en sus propios sistemas terapéuticos conocidos como logoterapia. Él, como psiquiatra y prisionero de los campos de concentración nazis, en donde su vida quedó expuesta al sufrimiento, al padecer hambre, frío e infinidad de brutalidades, y el estrés de cuando sería ejecutado, reconoció en esas circunstancias que pese a todo la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Y centró su estudio y práctica en la existencia y la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. Juan Pablo II, santo ya, anota en su carta apostólica Salvific Doloris sobre el valor salvífico del sufrimiento, resaltando lo que San Pablo decía: suplo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo. Este Papa, declarado santo, como dije hace un minuto, señaló que ni siquiera en sus más avanzadas especialidades la medicina puede interpretar o hacer que las personas comprendan la enfermedad propiamente. Por ello, hizo la exhortación a distinguir entre el dolor físico y moral, que abarca la doble dimensión del ser humano, corporal y espiritual. Dice que hasta cierto punto el sufrimiento y dolor se usan como sinónimos y que no es así, porque el dolor físico se da cuando el cuerpo duele, mientras el moral es cuando duele el alma. No solo la dimensión psíquica. Comentaban hace un rato en la televisión que sufrimos del cuerpo, sufrimos de la psique, de la cuestión mental, pero que de la parte espiritual no se sufre. Yo diría que sí, pero bajo otra óptica, otro sentido, que es aquí al que refiero en esta introducción que estoy haciendo. Ante esto el hombre se pregunta, ¿por qué causa? ¿Por qué causa sufre? Y al mismo tiempo, ¿para qué? Sentido o fin. Ambas son difíciles de contestar hombre a hombre, y también cuando se le hace a Dios y se hace fácil culparlo a Él como creador, lo que muchas veces produce frustración y hasta la negación misma de Dios. Aquí, el ser humano en las pérdidas, en el diagnóstico, la enfermedad, se cuestiona y es válido. A veces me ha tocado ver que la familia dice, no, a Dios no le cuestiones. Sí es válido, porque estamos ante una situación de pérdida. Elizabeth Kubler-Ross, hace más de 3 décadas, como psiquiatra y doctora, creó la tanatología y aquí nos menciona las 5 etapas.
y es de todo el mundo conocida, no necesariamente sigue una orden. Es la negación, esto que refería, porque a mí, ¿qué es lo que me está pasando? Puedo presentar algunas cuestiones de frustración, de enojo, y viene la segunda etapa, que es la del enojo precisamente, y puede esta subir y ascender a una situación que realmente es una montaña rusa de emociones. Después del enojo podemos tener la negociación, que es la etapa más bonita, en donde en la etapa entra la esperanza, la negociación. Puedo usar métodos alternativos. Desde el punto de vista médico, todo paciente tiene derecho a una segunda opinión. Yo creo que desde el punto médico y desde el punto de vista de relaciones, desde el punto de vista de algún cambio de residencia, tenemos derecho a una segunda opinión. Entonces, después de la negociación entra la tristeza profunda, y así puede ser depresión. El paciente se aísla, no quiere una segunda opinión, no quiere hablar con nadie, solamente con un grupo reducido de amigos, y a veces se reduce a una sola persona, y eso es bastante. Y por último, la aceptación. Decimos la aceptación, ay, ya escalé todas las etapas. No siguen ese orden, ¿verdad? Se entremezclan, puede venir una, puede venir dos, puede venir tres, y es ahí donde la gente muchas veces pregunta en la terapia, ¿cuándo llegaré a la aceptación? La aceptación es un proceso, y después del proceso entra la cicatrización, que es algo como cuando vamos a hablar de la piel, por ejemplo, pues son varias capas. Entonces, si no cicatrizamos la primera, lógicamente, así podemos tener una mala cicatrización. En la experiencia personal con mi hija, ¿verdad? Recuerdo que en una operación que ella tuvo, no le cicatrizó un punto de una de las capas de la piel y se infectó. Y estuvo a punto de entrarle peritonitis. Y me explicaba el doctor. Yo ya trabajaba en esto, en la cuestión de la tanatología, ¿verdad? Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, a lo mejor no me he presentado. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Soy de la generación 77-81, laboré muchos años como periodista, me dediqué hace más de 10 años a la cuestión de la tanatología, abrazada por la fe y por la invitación de un maestro para estudiar tanatología y ponerla al servicio de los demás. Posteriormente me fui especializando poco a poco en lo mismo. Doy actualmente en clases en una universidad particular de segundo a cuarto semestre de la carrera de licenciados en fisioterapia. Me ha gustado mucho enlazar esa cuestión de la parte física y de la parte emocional. Entonces, esas 5 etapas, ¿verdad?, que mencionaba Elizabeth Kubler-Ross, pues hasta la fecha ha sido estudiada por numerosos especialistas y la ponemos, ¿verdad?, bajo esa dimensión del cuerpo, alma y espíritu de las personas que atraviesan diferentes tipos de duelos. Elizabeth Kubler-Ross marcaba la muerte. Ella al principio se especializaba en pacientes con enfermedades terminales, pero posteriormente se fue especializando la tanatología para todo tipo de pérdidas. A la actualidad suman más de 100 tipos de pérdidas, dependiendo del autor, y consideran que esto se va agregando, como la cuestión del COVID y lo que representa el COVID, la muerte de un familiar, el contagio de esta enfermedad, de este virus, que vino a cambiar toda nuestra forma de vida. Aquí también, ¿verdad?, menciona en las diferentes preguntas, ¿verdad?, de que hace el ser humano
ante las pérdidas, ¿verdad? Es necesario mencionar que se siguen varios requisitos, pero dos de los que me gustaría comentar es el no juzgar, no juzgarnos, no criticar, no criticarnos, y le agregaría el no compararnos. Es que aquella persona quedó viuda, ¿verdad? Y yo, ¿por qué no estoy bien? Cada quien sigue un proceso de forma individual. No es ¿verdad? No es un malestar físico que ante el dolor, pues a este número de pacientes les vamos a dar paracetamol, ibuprofeno. No, no, no. Esto es un proceso individual, ¿verdad? Aunque fueran todos cuates, gemelos, quintillizos, no, es un proceso individual. En esta preguntas que hacen los alumnos, ¿verdad? A la hora de dar la materia de tanatología e inteligencia emocional, sobre la posibilidad de que exista una tanatología sin Dios. Realmente existe, pero se complica. Nosotros somos, les repito, cuerpo, alma y espíritu, y dentro de ella es la fe. Cualquiera que ésta sea, que nos ayude a lidiar con dichas pérdidas y nos hace abrazar eso, la esperanza, que la muerte no es el fin. Cabe resaltar la esperanza en el ser humano para vivir, no para sobrevivir. Necesita de esta virtud, que más que eso es una condición indispensable, como lo menciona Meininger, un autor, Littman y la misma Kubler-Ross. Ha desarrollado esto como toda una teoría en donde consiste precisamente uno de los puntos básicos de la forma, ¿verdad?, del espíritu que nos debe de guiar a los tanatólogos, ya que el paciente requiere verse a futuro. Hace unos minutos me hablaba un papá desesperado porque su esposa murió de COVID. Me decía, yo la quiero ver, licenciada, pero primero es mi hija. Y ya le hacía unas preguntas básicas, ¿verdad?, acerca de la cuestión que estaba presentando, ya sea en cuerpo, en su comportamiento, etcétera. Insomnio, algunas de las preguntas, si come o no come, una de las preguntas de cajón. Entonces, me refería a muchas cosas, le dije, mire, vamos a hacer una cita, ella es mayor de edad. Yo no puedo en la cita contra su consentimiento. Entonces, nada más respóndame usted como padre y observador de ella. ¿Se ve a futuro? No. Entonces requiere la intervención. Es una cuestión que el paciente no se ve a futuro, ¿verdad? El presente les es desolador. Entonces, mucho más el futuro, que surgen pues una serie de emociones, pero sobre todo la de el miedo y la tristeza profunda, se abrazan, ¿verdad? Y a veces imposibilita a que el paciente esté funcional. ¿Qué significa funcional? Pues que no quiera comer, no se vista, no quiera socializar, ya no quiere ir a la escuela, no quiere trabajar. Eso es la funcionalidad, es como el logro o la observación que nosotros podemos tener, como, les repito, aislamiento, falta de deseo de comer, no puede dormir, no quiere hablar. O a veces unos hablan mucho, pero no se les entiende. Entonces, sí es necesario el acompañamiento tanatológico y pues, como lo comentaba en mi programa anterior, yo voy muy de la mano con la psicología clínica y con la psiquiatría, porque nosotros somos un equipo interdisciplinario. Requerimos también de una triada, digamos, básica. ¿Cuál es la triada? La familia. Si requiere la farmacología y el acompañamiento o la psicología clínica, la psiquiatría, etcétera. No una suple a la otra. Tenemos que tener un diagnóstico.
porque muchas veces puede ser que únicamente sea la parte emocional. Entonces nosotros lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Hacemos unas baterías para hacer cuestiones de cómo van, cómo se sienten. No es un acompañamiento, el acompañamiento tanatológico no es una terapia psicológica. El acompañamiento psicológico, al menos en mi experiencia, es de 6 sesiones, máximo 8, ¿verdad? Es cuando ya el paciente recobra su funcionalidad, digámosle de esa manera, para resumir. Esta semana llamada Santa o Mayor nos invita a ver esa pasión, muerte y resurrección, llamada Triduo Pascual, desde esta pandemia, que no ha terminado, con eso, con una luz de esperanza. Y pensar que cada año se celebra, pero hoy, bajo otra óptica, ya que muchos han perdido sus seres queridos por COVID y que nos hace estar en duelo. ¿Qué es un duelo? Podríamos preguntarnos. Del latín delum, combate entre dos. Es una respuesta emocional de una persona ante la experiencia de muerte. El luto, como le llamamos, o como le llamábamos, ¿verdad? Yo recuerdo en mi niñez, que ya pasó mucho tiempo, es que estoy de luto, decía mi abuela. Bueno, esa parte del luto, esa parte de oscuridad, esa parte desde el vestuario, hoy es más bien una oscuridad en tu comportamiento, en el comportamiento de nuestros seres queridos, no solamente de la cuestión del color o del matiz. En una entrevista me decían, ¿cómo podría definir que una persona está en duelo? Yo me dediqué también mucho a ser reportera gráfica, ¿verdad? Además de reportera escrita o locutora. Es ver en blanco y negro. A mí me tocó esa cambio, ¿verdad? Todo era fotografía de blanco y negro, que por cierto me gusta mucho en lo particular. Bueno, así vemos, por mencionarlo sin matices. Vamos platicándolo, vamos tratando ese duelo de poco a mucho, o de mucho a poco, pero con una autocomprensión y mucha paciencia. Vamos sacando el color, vamos a sacar los matices, vamos a recobrar lo que mencionaba del sentido de vida. Hay esa parte que nos indica, ¿verdad? Que ya vamos un poquito viendo la luz, ¿verdad? Después de la oscuridad. Esa luz, ¿verdad? Ese es el proceso de adaptación a la vida después de esa pérdida. Se ve influenciado por la personalidad, la realidad y, les repito, el sentido de vida. La personalidad, cada quien tiene su sello muy particular de ser, ¿verdad? Esto no es el tema para tratarlo ahorita, pero sabemos que cada uno tenemos nuestra personalidad. No te le acerques, él tiene un carácter, no te le acerques, él es desde pequeño, tiene mucho temperamento. Todo forma parte de la personalidad. Entonces, cada quien va a hacerle frente a esa personalidad. Un ejemplo, la persona que me localizaba en la mañana para la cita con su hija. Le digo yo, ¿desde qué edad presenta ella cuadros de miedos? Es que ella tiene miedos con mucha facilidad. Bueno, ¿desde cuándo lo refiere? Pues desde que estaba pequeña. Entonces ya eso es un punto para localizar como atención para el trato con el paciente. Sabemos que el miedo no se desencadenó por la muerte de su mamá,
se desencadenó desde que ella estaba pequeña. Ya eso forma parte del equipaje que cada persona tiene dentro de su personalidad, por así decirlo, con el debido respeto, ¿verdad? Yo haciéndolo más práctico, cada quien va caminando con ese equipaje. Entonces, es tomar en cuenta esos 3 puntos, ¿verdad? La realidad era una y la realidad, ¿cómo es ahora? En el caso de una viuda, su realidad cambió. ¿Por qué cambió? La primera semana, a los 15 días, al mes, todavía están arreglando las pensiones. Todavía están arreglando lo del seguro. No han tenido tiempo de llorar a la persona que falleció, a su esposo. Me refería a una chica el viernes. Me dice, es que, fíjese que ya no seguí con usted porque estaba arreglando la papelería. Le dije, tomaste tu mejor decisión, ¿verdad? Porque estabas muy, muy ocupada. Y lo digo 2 veces, muy, muy ocupada. ¿Verdad? No tenemos ganas, pero tenemos que arreglar la pensión. Entonces no podemos ocuparnos en una atención, digámosle, tanatológica, porque no vamos a estar con nuestros 5 sentidos. De por sí por el duelo tenemos funcionando en ocasiones, no todos, pues ahora con el pendiente de arreglar la pensión, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces sí es muy importante, ¿verdad? Que cada realidad la respetemos como seres únicos. Es que se me hace que estoy mal. Ya les dije, no juzgarnos, no decir, es que estoy mal. Fíjese que yo estaba bien y ya retrocedí. Esto es una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, o como digamos un juego que a mí me encantaba cuando estaba chica, el juego de serpientes y escaleras. 99. Llega, a casilla por casilla, llegaba al 99 y era bajar otra vez. Ay, si ya me faltaba uno para llegar al 100 y ganar. El duelo así es. Pero poco a poco vamos a ir recobrando este sentido de vida, ¿verdad? Esta actitud que nos haga afrontar este otro tema que, bueno, a mí me apasiona mucho, ¿verdad? La tanatología, ¿verdad? Es mi forma de vida. Qué curioso, ¿verdad? Pero gracias a la muerte uno encuentra un sentido de vida. El ayudar, el ayudarse, ¿verdad? Es encontrar esa resiliencia que nosotros podemos tener, esa capacidad interna, ¿verdad? Como lo mencionaba en su lectura, en la lectura que hacía yo del Papa Juan Pablo II, esa fortaleza interna que nosotros tenemos como ser humano, o como Víctor Frank sacó esa fortaleza al estar en los campos de concentración, que no vería todo. ¿Qué pasaría por su mente? ¿De dónde sacó esa fortaleza? Esa parte interna del ser humano, él la puso a trabajar, no solamente el conocimiento, sino la experiencia que él estaba viviendo, hizo esa mancuerna para ponerla al servicio de su propia profesión y del paciente. Entonces, es muy importante sacar. Refieren, me siento sola, me siento solo. Eso no lo da la muerte. La consecuencia de la muerte es la que nos hace en ocasiones sentirnos solos. Y a veces necesitamos estar con nosotros mismos, con nosotras mismas, para ver qué es lo que ocurrió, para quitarnos del equipaje y no andar cargando los hubieras. Como también sacar, ¿verdad? Como la bolsa, ahorita la traía y me pesa mucho, tengo que hacerle una revisión, ya tengo que sacar cosas que no, a lo mejor no debo de traer cargando. Así también es la culpa, a lo mejor no la debo de traer cargando. Hoy en día la muerte se ha complicado, pero gracias a esto, a la tecnología,
nos ha acercado a muchos pacientes ya para morir. Y en otros hemos encontrado que el paciente se alegra, ¿verdad? Yo fui directora del voluntariado IMSS, creo que ya lo he comentado, entonces me ha tocado ser intermediaria para videollamadas, para personas que ya han fallecido y personas que no, que están vivas. Entonces, créanme lo que es una satisfacción muy grande para la familia, el mandarles mensajes de ánimo, el saber que es algo que nos enfrentamos desde el punto de vista del acompañamiento tanatológico, bueno, todos en general, pero desde este punto de vista también los psicólogos me lo han manifestado, verá que anteriormente había un proceso de despedida. Lo vemos en las películas, ¿verdad? En las películas todavía de blanco y negro, que ¿verdad? Había oportunidad para que se confesara y para que platicara con toda la familia, para que el familiar le pidiera perdón, había tiempo, ¿verdad? Para agradecerle. No, el COVID nos ha quitado ese tiempo también. Entonces nosotros debemos de estar al día a día, con nuestra familia, con nosotros mismos, manifestar que los quiero, hacer videollamadas, Zoom, entre la familia, porque no sabemos. Es un nuevo estilo de vida. La pandemia no es algo que diga yo, ya me vacunaron, ya se me va a quitar todo. No, es un nuevo estilo de vida, de cuidado físico, pero también mental. Cargamos mucha basura emocional y nos crea toxicidad en nuestra parte física, emocional. Mis alumnos me realizaron una vez un trabajo muy interesante. Tenemos en comunicación con los demás materias un trabajo interdisciplinario. Y ellos marcaban muy bien específicamente, por ejemplo, en los dolores de rodillas, que también podía ser un exceso de carga emocional. No solamente el sobrepeso, no se me queden viendo, es también una cuestión de índole emocional, de culpas. ¿Qué hubiera yo hecho? Es que yo debía haberle dicho. ¿Y por qué no le dije? Es que esto me dijo. ¿Y por qué no le contesté? Y cuando yo, en vida podemos decir, y cuando yo lo vea le voy a decir, pero esta pandemia nos enseñó que quizás no tengamos un mañana. No me estoy poniendo catastrófica y menos en las vacaciones, ¿verdad? Pero sí es muy importante vivir el día a día. Yo lo he aprendido mucho con los jóvenes, me encantan. Bueno, no soy Michael Jackson. En el aspecto emocional me encanta esa frescura que tienen. Los niños ni que se diga, es un deleite, ¿verdad? De estar trabajando en el día a día. Los niños no filtran lo que dicen y a nosotros nos sirve de referencia, a mí en lo particular. El joven pues tiene menos filtros, también nos dice referencias. El adulto pues ya tenemos más filtros, ya no, pues que no le podemos decir pues qué va a pensar o qué va a platicar o qué va a comentar. El adulto mayor pues va cargando también con una serie de cuestiones, pero es importante comentarlas, tratarlas. Le decía yo a los niños en mi época de catequista, todos tus problemas, déjalos a Dios. Esto es tuyo, esto es lo de los demás. Entonces tú vas a manejar tu corazón, lo que sientes, tus acciones. Entonces es muy importante darle esa resolución al duelo, ¿verdad? No solución, no somos magos, ¿verdad? Pero sí trabajar el duelo para poder estar bien.
para poder estar mejor, para poder seguir caminando a nuestras metas, nuestros proyectos, ¿verdad? Aquí hice otra anotación. ¿Cuánto dura un duelo? Es una pregunta muy recurrente. Esto es único. Los expertos dicen que 6 meses. Elizabeth Kubler-Ross, como tanatóloga y psiquiatra, decía que 1 año. Otros opinan que 2. En mi experiencia y de acuerdo a estudios que hice de tanatología del siglo XXI, es personal. Como el caso de una señora después de 5 años, me abordó después de una conferencia y empezamos días después un acompañamiento y hoy se encuentra muy bien. O como la señora que después de 20 años de perder a su esposo, que me tocó ver hoy, ha reencontrado su propio sentido de vida, así como su funcionalidad. Me decía su hija, son 20 años que ella va cargando eso. A la hora de verla, porque doy atenciones por la pandemia, ¿verdad? Por Zoom, por Meet o por videollamada, no necesitó decirme ella que se encontraba mejor, ¿verdad? Era un antes y un después del tratamiento del proceso de duelo. Tratamiento emocional me refiero yo, no farmacológico. Después de este trato, ¿verdad? De este acompañamiento mejor expresado, le digo yo, ¿qué te hiciste? Que como un comercial muy antiguo, ¿verdad? De que estás tan suavecita. Ay, ¿por qué? Ay, me corté el pelo. Con una frescura, con una belleza, con una chispa en sus ojos que no la vi yo en la primera ni en la segunda sesión. ¿Qué quiere decir? Que se van acomodando las piezas. Es como un rompecabezas, ¿verdad? A mí me ha tocado ver gente que está hecha pedacitos, ¿verdad? Y hemos en cada sesión acomodado. ¿Yo las acomodo? No. El paciente va acomodando su propia vida de acuerdo a su ritmo, no al mío. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque me han referido, es que yo consulté, es que yo tengo mi propio sistema, ¿verdad? Es válido todo lo que han hecho, yo tengo mi propio sistema. Usted va a ver algunos cambios a la tercera o cuarta sesión, no antes. Entonces, no comparemos. Si hay necesidad de psicología clínica, yo la refiero. Tengo mi equipo. Si usted necesita psiquiatría, por la cuestión de, le tienen mucha aversión a los psiquiatras, próximamente tendré como invitado a uno. Por el medicamento, no. El psiquiatra es esa parte importante a través de la medicación que va a hacer recobrar, ¿verdad?, al paciente esa meta que estamos refiriendo, la función que estoy yo refiriendo, que es la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, nos vamos a ir sintiendo. Yo para todo hago anotaciones, ¿verdad? Manuales, no crea que soy tan sofisticada. Hoy me traje aquí la tablet, ¿verdad? Por cuestiones de mi nieta, me dicen, ay, vas cargando todas tus anotaciones. Entonces ya me quise modernizar. Entonces yo hago para todo mis anotaciones que son puntos blancos. ¿Qué quiere decir puntos blancos? Que yo las voy a ir rellenando en las siguientes sesiones. Para a lo mejor un problema de colitis. Tiene que ver, todo tiene que ver, ¿verdad? A lo mejor tenía una cuestión de enojo y luego ya le pregunto,
usted está enojada a raíz del duelo. No, yo así soy. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que la gente vaya descubriendo y redescubriendo y redireccionando su propio sentido de vida, ¿ok? Dice, también me gustó, ¿verdad? Decir otra de las preguntas, ¿verdad? Dice, ¿podré recuperarme? Es una pregunta también muy seguida que me hacen. Es importante decir que ningún duelo o pérdida es pequeña, ninguno. Ni el de la mascota, con el debido respeto. Es que perdió la mascota. Me tocó ver el caso de una chica, ¿verdad? Que se desencadenaron una serie de situaciones a raíz de la pérdida de sus mascotas. Entonces, es importante, ¿verdad? En mi experiencia me ha tocado ver, es que le voy a comprar un perro, hasta más bonito. No. La mascota es un duelo aparte. También tiene que ser un proceso de abrir y cerrar. Abrir el duelo para cerrar, hacerle un funeral, ¿verdad? Me decía una chica hace poquito, me decía, maestra, ¿qué cree que me pasó? No sé. No sé, le dije la verdad. Fui a cremar a mi mascota. ¿Cómo ve usted, maestra? ¿Estuvo bien? No. ¿Cómo te sientes tú? Ay, me sentí tan contenta. Eso es lo importante. Para ti. Te van a decir que a lo mejor que porque gastaste, ¿verdad? Pero es tu duelo. Además, si es tu dinero, ¿verdad? Puedes hacer eso y tu familia lo va a entender, ¿verdad? Son las redes de apoyo con la que contamos, que les decía yo que es la triada, la familia, la atención y el medicamento en caso que se requiera. Entonces, dice, podré recuperarme, les hago referencia, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo como su sentido de vida, de acuerdo a su realidad, de acuerdo también lo que lo sintetizo a sus redes de apoyo. También hay experiencias en el manejo de las pérdidas anteriores. Yo lo pongo también así como referencia. ¿Cómo manejaste un duelo anterior? Es pregunta de examen para los chicos. Las primeras pérdidas, ¿cuáles son? Las mascotas y los abuelos. Con el debido respeto, ¿verdad? Ahorita se ha saltado un poquito por la cuestión de la pandemia, ya no nada más son los abuelos, también pueden ser los papás. Me ha tocado casos que han sido los papás muy jóvenes, que no había ningún antecedente, personas de menos de 50 años, etcétera, ¿verdad? Que han fallecido. Como que ya nuestros antecedentes ya van cambiando, se van ampliando, es un abanico diferente que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, cuando les comento yo, ¿cómo viviste el duelo anterior? Ahí ves, cuando te lo comentan, como un GPS a seguir con ese paciente o conmigo misma. Porque hasta se les ilumina el rostro, ahora que lo hacemos por virtual, que yo lo hago virtualmente, se les ilumina el rostro. Sí es cierto, yo el duelo pasado lo viví así y así y así. O fíjese que el duelo de la mascota me sacó todo lo que yo traía. Hice como que un conjunto de pérdidas. ¿Y qué sacaste? Pues pude llorar, una catarsis. Nos va a tener efectos no nocivos. Es una tendencia, no se asusten, pero es una tendencia muy natural que tenemos en decirle, no llores. Hay hasta comerciales. Bueno, no digo marcas, ¿verdad? Un chocolate. Sopas, ¿verdad? Hay marcas de sopas, ¿verdad? Que para calmarles la lagrimita, de hecho hay un libro que así se llama,
le damos comida, ¿verdad? Por eso a veces tenemos en consulta, tampoco se me queden viendo, la cuestión de con sobrepeso o la cuestión contraria, porque se maneja mucho querer compensar por la pérdida, ¿verdad? Entonces ya eso lo hablaremos después con nuestros invitados que tendremos. Entonces sí es muy, muy importante reencontrarnos, darle un significado nuevo a nuestra vida, ¿verdad? Ver ese propósito que tenemos en esta tierra. Pero como decía una película que me tocó ver este sábado pasado, recomendada por mis dos nietas, Regina y Renata, esa chispa. La película se llama Soul. Tiene algunas cosas raras, pero algunas cosas muy buenas, ¿verdad? Esa chispa para continuar, esa fe que nos hace asegurar que la muerte no es el fin. Navidad nos recuerda el momento del nacimiento de Jesús. Es algo muy alegre para la mayoría. Este año me tocó escribir un artículo en la revista Siglo XXI que lo titulé Sillas vacías. Ya tuvimos espacios vacíos de pérdidas, ¿verdad? Pero nosotros le damos el sentido, ese nacimiento de Jesús, esa esperanza. Pero ahora, en lo que viene, en lo que estamos iniciando en esta Semana Santa, ese llamado triduo pascual, pasión, muerte, resurrección, ese triduo, repito, pascual, paso de la vida a la muerte, ya sea en su significado en latín, en el griego, en el hebreo, ¿verdad? Paso o salto. A los 3 días Jesús resucitó. Respeto tu credo, pero abraza la fe, abraza tu fe, abraza tu sentido de vida para poder recobrar de esas pérdidas que tú has tenido, de esa muerte que es diferente esta Semana Santa porque no está tu ser querido, como algunos de mis pacientes que han perdido a sus abuelos, como alguien que ha perdido a su padre, a su mamá, a ese amigo, a esa amiga, porque no todos son los muertos, son adultos, también son gente muy joven. Dale ese significado diferente, esa oportunidad de hacer un cambio. Vamos a regresar a la normalidad. No, es tu nueva realidad. Normalidad ya no es porque hay un antes y un después, pero cuando tú encuentras un significado, esta va a ser mejor. Entonces es muy importante, ¿verdad? Encontrar esto como un aprendizaje y poder ser mejores personas. No como los chicos del sábado que me topé cerca de mi casa, sin cubrirse la boca, sin la sana distancia, donde de nada sirvió tanta cuarentena o tanto aislamiento. Hay que cuidarnos, es un estilo de vida diferente y como les digo a mis alumnos, algunos y algunas hasta novio o novia van a conseguir con el cubrebocas. No es cierto, es broma, los quiero mucho. Entonces, la vida continúa y como han abanderado algunos temas musicales o escritos, esto también pasará. Voltea y observa la cruz de Jesús. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. En estos días santos, recapitula tu vida, recapitula tus pérdidas, trabájalas. Si no puedes solo, pide ayuda. Siempre tendrás
a alguien que te escuche, a alguien que te apoye y te refiera, si él no puede, con un especialista. Pero no estás solo. Ánimo. Muchas gracias por escuchar tu programa Camino y Destino. No se te olvide seguir mis redes sociales y suscribirte. Y recuerda, todos podemos vivir bien o podemos vivir mejor.